Pues vamos a seguir con las técnicas de permutación simple. Ya habíamos visto la permutación simple, ¿verdad? Permutación circular. Ya voy. ¿No sabes cómo se llama la escuela que está fuera de... No se puede poner en la... Pero, ¿y por qué no sabes cuál poner? ¿Y por, Acá, que está, pero no sé cómo se llama. ¿Y por qué te vas a ir hasta allá? ¿Ya te quieres contar con la chusma? Ya. ¿No vienen las ubicaciones ahí donde tienes? Deben de venir ahí las ubicaciones. ¿No tienes ahí los nombres y que te den la ubicación? Pues no va a quedar de otra más que hacerle así, ir checando nombre por nombre. Normales de la CDMX. Debe haber un montón. La ven es normal, ¿sabes? ¿Lo ¿No? qué? La ven. Sí, Benemérita Escuela Nacional de Maestros. No puedo meter igual la convocatoria de la normal para la UPN, ¿verdad? No, Ok, no me estaba diciendo que la metida la... no puedes. Con el examen es el mismo día, a la misma hora. O metes una o metes otra. No, al rato las busco con calma porque no apareció así de inmediato. Pues vamos a continuar con las técnicas de conteo. No habíamos visto la variación, ¿no? Nos habíamos quedado hasta aquí a la permutación con elementos repetidos, ya lo vimos, donde usábamos un superíndice y un superíndice y un subíndice. Entonces, ahorita vamos
a pasar a la técnica de conteo, donde hay una variación. Y aquí nos dice que una variación es el proceso de encontrar cuántos grupos diferentes se pueden formar con n elementos, de modo que cada grupo tenga r elementos y r sea menor que n. La variación se diferencia de la permutación, ya que aquí no utilizamos todos los elementos. Y ahí tenemos la fórmula para la variación simple. Ahorita con el ejemplo se va a aclarar esa definición. Que anoten la fórmula nada más, la definición, no la anoten nada más, variación simple y su fórmula. Y ahorita hacemos el ejemplo. Entonces Mapper va a festejar no aprendiendo. Ya sabía, ella me dijo. No me dijo que no iba a venir, pero ella me había dicho que era el. Golpe, ¿qué quieres tú? Yo no. ¿La quieres tú? Sí, la quieres tú. Y por qué. Ya quedó, entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces, la variación no se toman para hacer las combinaciones o las posibilidades que tenemos, no hay una condición, no se toman todos los elementos. Por ejemplo, ahí nos dice en el ejemplo, ¿cuántas palabras distintas de 3 letras se pueden formar con las letras de la palabra Mardones? Es decir, ¿cuántas palabras distintas de 3 letras? Nuestra formulita nos dice que vamos a tomar el número total de elementos que tenemos, que en este caso, ¿cuántas letras tenemos? Son 8. No las he contado, pero como están usando el 8 factorial, pues son 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 letras. Y ese número n lo vamos a dividir entre n menos r, es decir, entre cuántas letras queremos. Vamos a ver, ahí tenemos el ejemplo. Y vamos a hacerlo. Tenemos nuestra fórmula B, N, R. Y esto es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Es decir, vamos a tomar cuando tenemos un conteo que va a ser para una variación, vamos a tomar el número total de elementos y B se va a ir arriba, n factorial, y lo vamos a dividir entre el número total de elementos menos la cantidad que me dicen que puedo tomar, en este caso 3 letras. Entonces, pues, ¿cuántas letras tiene la palabra Mardones? Tiene 8 letras, entonces sería 8 factorial. Y me dice que esa n, 8 menos las letras
con las que voy a formar mis palabras, que me dice que son palabras de 3 letras, entonces 8 menos 3, y esto también factorial, entonces tenemos la división de 8 factorial entre 8 menos 3 factorial, y eso nos da 8 factorial entre 8 menos 3, 5 factorial. Ahí podemos desarrollar todo el 8 factorial y todo el 5 factorial y hacer la división. O también podemos utilizar el más chico, 5 factorial, y lo pongo aquí arriba. Y si estoy en 5 factorial, me falta por 6, por 7 y por 8. Aquí tengo que llegar hasta el 8 y abajo estoy en 5 factorial. De esta manera, este 5 factorial de aquí con este 5 factorial de acá se cancelan y ya solamente me queda que eso es igual a 6 por 7 por 8. Y 6 por 7 son 42. Y 42 por 8 son 356. ¿Sí? 8 por 4, 320. 8 por 2, 16. 336. Entonces hay 336 palabras distintas que podemos formar con 3 letras utilizando las letras de la palabra que decía Mardones, ¿no? Puedo utilizar todas las letras, pero no juntas a la vez, sino solamente de 3 letras, por ejemplo, y esto es sin sentido. Aquí no podemos poner mar, podemos poner don, podemos poner nes, y puedo utilizar todas las letras, pero solamente para formar palabras de 3 letras. Todas las, y esa cantidad es igual a 336 palabras de 3 letras que puedo formar con las letras de la palabra Mardones. ¿Dudas? Siempre se va a dar una chica, ¿verdad? Sí, para hacer esta simplificación, sí, siempre el más chico, porque a partir de ahí ya le pongo al más grande lo que le falta. Sí, igual si el chico está arriba. Pero pues aquí hubiéramos, bueno, pues 5 factorial sobre 8 factorial, pues es igual a 5 factorial sobre 5 factorial por 6, por 7, por 8. Este con este se cancela, pero cuando el chico está arriba, entonces me va a quedar un 1 arriba. Entonces, aquí también es 1 entre 1, 1, pero 1 por cualquier, pero ese 1 está multiplicando. Entonces, 1 por cualquier cosa, me queda lo mismo, por eso es que ya no lo pongo. Aquí, como lo que se me va a estar arriba, no puedo dejar arriba vacío, ahí sí pongo el 1, y sería entre 6 por 7 por 8. En este caso, el resultado sería 1 sobre 336. Si tuviéramos algo así. Pues vamos a continuar con nuestros. Yo las formulitas están fáciles de aplicar, ¿no? Ahí está el ejemplo 2, háganlo. Ejemplo 2, ¿de cuántas formas se puede elegir un presidente, un secretario y un tesorero dentro de un grupo de 10 personas?
¿Ya quedó? ¿Cuánto dio? ¿Sí, 720, no sé? ¿Te dio 720, Gaby? ¿Sí está Gaby o ya sé? ¿O ya no está? Ah, creo que ya no está Gaby. Vamos a ver. Vamos a ver si está Gaby. Pues sí está, pero no está. Digamos, bueno, entonces vamos a ver, nos dice que son 10 personas. Ah, pues entonces tendríamos que la variación es 10, que es el total de personas, y cuántas voy a tomar en cuenta para hacer mis combinaciones a 3. Entonces esto es igual a 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial, ¿no? Así. Y entonces esto es igual a 10 factorial sobre 7 factorial. 10 factorial sobre 7 factorial, que es igual a 7 factorial por 8 por 9 por 10 entre 7 factorial. Se cancela el 7 factorial y esto es igual a 8 por 9, 72 por 10, 720. Vale, listo. ¿Dudas? Pues entonces vámonos al que sigue. Variación con elementos repetidos. Entonces es B superíndice N subíndice R, R igual a N a la K. Entonces, variación con elementos repetidos, anoten su fórmula y de una vez les subo el ejemplo para que lo vayan viendo. ¿Ya quedó con todo y ejemplo? Entonces, el ejemplo nos muestra ahí cómo tenemos que hacerlo. Nos dice que, si aquí los dígitos sí se pueden repetir, porque existe el número 222 o el 334 o el 515, etcétera. ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los primeros 6 números naturales? Si no importa si se repiten los dígitos. ¿Sí? ¿Cuáles son los primeros 6 números naturales?
¿Cuál? ¿Cuáles son los primeros 6 números naturales? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero para este caso no necesitamos saberlo. Nada más tenemos que saber que nos piden a los primeros 6 números, ¿no? Entonces, me piden a los primeros, ¿cuántos números de 3 cifras puedo formar con los primeros 6 números naturales? Entonces, tengo 6 números naturales, 3,3 porque esto indica que se pueden repetir y es igual a n a la k. Es decir, igual en este caso a 6. ¿Cuánto vale k? K es la cantidad de dígitos a utilizar, ¿no? 6 por 6, 36, por 6, 216. ¿Dudas de ese? Pero recuerden, nada más es identificar qué es lo que voy a sustituir. Mi cantidad de elementos, luego los que voy a utilizar para hacer la combinación. Esto lo único que me está indicando es que se pueden repetir. ¿Sí? Y K es el número de elementos que voy a poner, o este es K. Y creo que ahí acabamos porque la guía nada más dice conteo. Vamos a ver si dice combinaciones. Bueno, sí, porque vamos a contar las combinaciones. Que no creas. Vamos al siguiente. Entonces, ahora cuando hay combinaciones, ¿de qué manera vamos a hacer el conteo cuando tenemos combinaciones? Dice, una combinación es el proceso de encontrar la cantidad de grupos que se pueden formar con n elementos, de modo que cada grupo tenga r elementos, no interesando el orden de estos. El número de combinaciones de n elementos tomados de r en r está dado por... Ahí tenemos la fórmula para... póngale combinaciones y anoten la fórmula. Y anoten el ejemplo. Título, combinaciones, anoten la fórmula para combinaciones y anoten el ejemplo y analicen de qué manera se sustituyen los datos. ¿Qué pasó, pájaro? What do you looking for? No.
¿Ya quedó? Entonces, vamos a ver, analizar cómo hacemos la sustitución. Entonces, el ejemplo nos dice, ¿cuántos grupos de 3 estudiantes se pueden formar con un total de 10 estudiantes? Y aquí no importa el orden, porque da lo mismo el grupo formado por ABC o BAC, es el mismo grupo, pues son las mismas personas. Entonces, vamos a ver, siempre N va a ser el número total de elementos. En este caso, son 10. Y ese pues va arriba, lo sustituimos arriba. Y abajo va a ser N menos R. ¿Cuál es R? La cantidad de elementos que vamos a tomar para formar los grupos. Y vamos a restar esa N menos S, es decir, el total de elementos menos la cantidad de elementos que va a tener cada grupo. Y lo vamos a multiplicar por el factorial de la cantidad de elementos. Entonces, ya nada más realizamos operaciones, ¿no? Y ahí nos dice que son 120 grupos. ¿Dudas de cómo está sustituido? Entonces vámonos a la canción. El ejemplo 2. ¿Cuántos grupos de 4 letras se pueden formar con letras de la palabra Mardones? Entonces, para que lo hagan, ¿en cuánto tiempo? En minuto y medio, ¿no? Lo que le aprietan ahí a la calculadora. Creo que es lo más fácil que hemos visto de mate, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, una, dos, tres, había de la realidad. 7 por 3. 10. 7 factorial, con 7 factorial se cancelan y que me quedó abajo el 3 factorial, que es 1 por 2 por 3. Aquí esta duda que dijo, que preguntó Monse. Dijimos que íbamos a agarrar, aquí me queda un 7 factorial por 3 factorial y aquí me queda un 10 factorial. Podría, incluso ¿por qué dejo porque es el factorial más pequeño para desarrollar, ¿no? 1 por 2 por 3 es muy fácil, entonces tomo el 7 factorial y el de arriba lo expreso como 7 factorial por 8 por 9 por 10. Da lo mismo el orden, pudo haber estado al revés, primero 6 y 7 factorial por 8 por 9 por 10. Entonces este 7 factorial con este de acá se cancelan y me queda 10 por 9 por 8 entre este 3 factorial y este 3 factorial es 1 por 2 por 3.
¿Ya quedó? ¿Cuánto les dio? 70. ¿Cuántos grupos de 4 letras? Entonces tenemos que la combinación son de la palabra Mardones, tiene 8 letras y de 4 letras nos preguntan ahora, ¿cuántos de 4 letras se pueden formar? Entonces esto es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial, ¿no? Entonces, ¿cuántos grupos de 4 letras se pueden formar con las letras de la palabra Mardones? Entonces, la palabra Mardones tiene 8 letras. Vamos a formar palabras con 4 letras. Entonces, N es este 8, R es este 4. Entonces, tendríamos 8 factorial sobre N sobre 8 menos 4 factorial por 4 factorial. Y esto es igual a 8 factorial. 8 menos 4 son 4 factorial por 4 factorial. Y esto sería igual a 8. Bueno, arriba podemos poner 4 factorial por 5 factorial por 6 factorial por 7 factorial. Ahí, por 7 factorial por 8 factorial. Entre 4 factorial por 4 factorial. Este 4 factorial con este 4 factorial se cancelan y me queda 5 por 5 factorial. 5 factorial, eso no es factorial. Nada más es 5 por 6 por 7 por 8, ¿no? Y nadie dice nada. 5 por 6 por 7 por 8 entre 5 por 6 son 30 por 7, 210. 210 por 8, 1680. Entre 4 factorial, que es 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. ¿Cuánto dio 1680 entre 24? 70. 7400 y 280, sí, 1680 entre 24 da 70. ¿Dudas? Está muy fácil la aplicación de esas formulitas. Combinaciones con elementos repetidos. Ahí tenemos nuestra fórmula para los elementos repetidos. CRN, K es igual a N más K menos 1 con base KN más K menos 1 factorial sobre K factorial. De hecho, con que anoten esta fórmula, la de acá adelante, es la que vamos a aplicar cuando sustituyamos. Combinación con elementos repetidos es igual a N más K menos 1 factorial entre K factorial por N menos 1 factorial. Y tenemos el ejemplo igual para que lo anoten y analicen cómo se hace la sustitución.
¿Ya quedó? Entonces vamos a ver, pues otra vez, como siempre. Bueno, aquí nos dicen, en una bodega hay 4 tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir 3 de ellas? Entonces, 4 botellas más el número de elementos que tenemos. Para las combinaciones con elementos repetidos es el número de elementos que tenemos más el número de elementos que va a tener los grupos que voy a formar menos 1. En este caso nos da 6 y eso va a ser factorial. Y abajo, ese 3 ¿qué es? ¿Ya identificaron qué es ese 3? No. Díganos este 3 ¿qué es? Es el mismo de aquí, ¿no? Es la cantidad de elementos que va a tener cada grupo que yo forme. Entonces tomo el 6 que resultó de hacer esta suma y la resta. Le resto la cantidad de elementos de cada grupo, le aplico el factorial y eso lo multiplico por otra vez por la cantidad de elementos que va a tener cada grupo que voy a formar. ¿Dudas? ¿De cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, vicepresidente y tesorero en un club de fútbol sabiendo que hay 12 posibles candidatos? Va a ser dos, no, vamos a terminar de una vez el documento. Hasta donde lleguemos y ya terminamos el tema. En la próxima clase iniciamos, ahora sí, con el repaso de los módulos, de todos los módulos que ya terminamos.
Pues ese ejercicio de cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, vicepresidente y tesorero de un club de fútbol sabiendo que hay 12 posibles candidatos. ¿Qué tienen que hacer? Pues identificar su fórmula, ¿no? ¿A cuál de todos los casos que vimos corresponde? ¿Qué es una variación, una combinación? ¿Una qué? Una variación. Entonces, ya identificamos qué es, ahora pues usamos la fórmula para variación, ¿no? ¿Cuánto dio? Pin, pin, te ven. ¿Y cómo vas a decir público? ¿Por qué pones? No puede que se congela su compu y no está entendiendo nada. Pero me Le mando el video. ¿Ya quedó cuánto te dio por ahí? 1320. Sí, Monse, o sea, ¿qué pasó, Bruno? What are you looking for? One, I hit you. Yeah. I hit you. ¿Cuál era la fórmula? Es simple, ¿no? Es B, N, R, ¿no?
¿Qué nos dice esa? Es n factorial y abajo ¿qué tenemos? N menos r factorial, ¿no? Y n es, ¿cuántas personas son? ¿14? 12. 12 factorial sobre, ¿son 3? Presidente y vicepresidente. Sobre 12 menos 3 factorial, ¿no? Y eso nos da 12 factorial entre 9 factorial, ¿no? Y entonces es igual a 9 factorial por 10 por 11 por 12 entre 9 factorial. Cancelamos el 9 factorial y nos queda que eso es igual a 10 por 12 por 11, 132 por 10, 1320. Está 1320, ¿no? Ahí está el segundo. Con las letras de la palabra libro, ¿cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer que empiecen por vocal? A ver esa. Sí, te qué bueno que te sabes de meter a la Do you want I hit you? Yes. No. No pude. Ya quedó, ya dieron con cuál es. ¿Serían 24? No sé. ¿Ya lo hiciste, Brian? Puede que sí, porque son. ¿Cuántas? ¿Cómo lo hiciste? Pregunta, yo no entiendo. ¿Por qué? Es que no me necesitaba un dato. Nos da la palabra y nos da el otro que empiecen por vocal. ¿Cuántas vocales tienen? Y con eso ya me está diciendo cuántas. Dos, pero tienen que empezar por vocal, forzosamente. Ahora, eso no quiere decir que no pueda ser circular, pero sí tengo dos datos, ¿no? Entonces, ¿sí le toca circular o cuál le toca ya, sabiendo que me dan esos datos? Variación simple.
Entonces, ¿cuánto sería? En variación, sí. Después regreso. Ahí. Ahí está, hasta con las preguntas. ¿Entran todos los elementos? Sí. ¿Importa el orden? Sí. ¿Se repiten los elementos? No. Y pues, hasta les voy a... Una permutación, pero ¿para cuáles? ¿De cuántas maneras distintas puede empezar la palabra? Las palabras. Nada más de dos. Esa ya no hay pierde, ¿no? O empieza con I o empieza con. Ahora, pero ahora las otras cuatro, ¿qué palabra es? Libros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué habla de cuatro letras restantes? Vamos a ver si eso está bien, porque empieza con I o empieza con O. Y luego cuatro letras restantes, porque aquí tenemos una permutación también, ¿no? La O o la I pueden, es decir, la O y la I pueden cambiar de lugar, puede ser I o I. Ahí tenemos una permutación más las otras tres letras, tenemos cuatro. El 4 factorial, bueno, tenemos dos posibilidades para que inicie con una vocal o con otra. 2 por 4 factorial, porque tengo tres letras más la permutación de estas dos. No, estas las puedo cambiar de lugar, entonces esto nos daría, vamos a ver si es cierto, 2 por 4 factorial, ¿cuánto es? 24. 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. 2 por 24 y eso es igual a 48. 48 maneras distintas. Y si es una permutación, pero a las 5 posibilidades que tenemos le vamos a quitar una. Porque aquí esta es fija. Estas no pueden ir más adelante, ocupan nada más este lugar, pueden ocupar la I o el primero o el segundo, y la O igual, el segundo o el primero. Entonces ahí tengo dos posibilidades, pero con una permutación, más tres permutaciones más de las otras tres letras. Pues tengo 4 factoriales. Vamos a ver si es cierto. Ah, pues ahí están. Ya estaba ya la vista. Pero no son 4 letras restantes, son 3 letras restantes. O son 4 letras restantes después de que coloco la primera. Hola, maestro. Hola. ¿De cuántas formas pueden mezclarse los 7 colores del arco iris tomándolos de 3 en 3? Tomándolos, esa no la entiendo, tomándolos de 3 en 3. Tomándolos de 3 en 3. Tomo rojo, amarillo, ¿verdad? Y luego tomo otros 3. Y luego esos 3 los combino de otra manera y los otros 3 de otra. Y el séptimo color. Oh, ese es el brillo. No entiendo no entiendo qué están preguntando. Y para saber cuál vamos a usar, pues no tenemos que entender qué pregunta. Así es que esta la vamos a ver porque no entiendo cómo están pidiendo esa combinación. Esa es una combinación 7-3. No, a mí me sigue. Bueno, ya aún con la explicación,
O sea, déjame tomando los de 3 en 3. Ah, ya sé. Ya lo entendí. ¿Cuántas combinaciones de 3 colores puedo hacer? Con los 7 colores del arco iris. Eso es lo que preguntan. Creo que está mal preguntado. Pero lo que preguntan es, ¿cuántas combinaciones de 3 colores puedo hacer tomando los 7 colores del arco iris? Eso es lo que quisieron preguntar. Y entonces ahí tenemos ya la combinación, ¿no? Tenemos el número total de colores 7 y abajo en el subíndice tenemos 3, que son la cantidad de colores que va a tener cada grupo que formemos. Y entonces ya aplicamos nuestra formulita para la combinación que nos dice 7 factorial, bueno, n factorial sobre n menos r factorial por r factorial y se hace la sustitución. Realmente ahí lo complicado fue entender la pregunta. Ni viéndola, hasta que vi la forma, bueno, viendo la prueba que están haciendo, ya está que 7-3. Con los 7 colores, ¿cuántos grupos de 3 colores puedo formar? Eso fue lo que realmente quisieron preguntar. ¿Cuántos partidos distintos se pueden realizar dados 4 equipos de fútbol? Esa sí se puede identificar más fácilmente, ¿no? ¿Ya quedó? ¿Cuánto? Sí. 6 partidos. ¿Qué fórmula usaste? ¿Cuál fue N? Ajá. Y R. Bien. Dos, porque para un partido puede haber 2 equipos, ¿no? Bien, entonces, ¿vieron cómo ahí en esos datos, pues necesitamos, no me dan explícitamente los datos, más que el 4 equipos, el otro me lo dan implícito porque ves en un partido hay 2 equipos, entonces N vale 4 y R vale 2. Ahí están 6 partidos. ¿Cuántos números de 5 cifras distintas se pueden formar con las cifras impares? 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cuántos de ellos son mayores de 70,000? La primera parte está fácil, la segunda.
cifras distintas, entonces no se pueden repetir, ¿no? ¿Ya o no? ¿Ya encontraron la fórmula? No, porque nos pide. Nos pide que se repitan o no se repiten. Dice que no, ¿no? ¿Cuántos de 5 cifras distintas se pueden formar con las cifras impares? Ah, no, no dice que no se deban repetir, ¿verdad? Fíjate, es que se puede dar permutación. ¿De dónde es aquello que no se podían repetir? No dice en ningún momento cuántos números de 5 cifras distintas se pueden formar con las cifras impares 1, 3, 5, 7. No, no dice el número que se pueden. ¿Y cuántos de ellos son mayores de 70,000? Ya saben qué números van a buscar para encontrar los mayores de 70,000. Solo hay dos. No, pero ¿y cuántos números pueden empezar con 7 y 9? El que empieza 7, 9, el que empieza 7, 5, el que empieza 7, 1, el que empieza 7, 3. Ya son más de 2. O sea, hay dos opciones, o sea, los que empiecen con 7 y con 9, que es como el que pusimos de la vocal y O. Entonces, en ese caso, esos de 70,000 son 7 y 9 o 9 y 7, ¿no? Y aplicaríamos la misma que se aplicó para esa de las que tenían que iniciar con vocal. ¿Ya quedó la de 4, Emiliano?
¿Ya quedó? Este equipo de Tun, tun, turun. ¿Ya quedó? ¿No se deja o qué? Y el de 5 cifras distintas. Están buscando las 6. Encontré una aldea para tener un número de personas. ¿Algo? ¿Que tenemos 140? No. Puedo acomodar. El primero. Pero ¿qué fórmula vamos a ocupar? Parece acomodo. Combinación. Combinación. ¿Cuánto pedimos? No sé. Tengo hambre y sueño y me duele el sol.
¿Cuántos elementos tengo? 5, ¿no? Con 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el 5? Y en la permutación es igual a la 5. Ahí el factorial, ¿no? Sí. Cuando multiplico o sea, y si fueran letras, ¿qué hacía? Me dicen A, Z, J, que me multiplico A por Z, por J, por A. Entonces, lo que tengo son número de elementos. Los números que tengo ahí sí no les voy a hacer, ni los voy a sumar, ni los voy a multiplicar, ni les voy a hacer nada entre ellos. Veo cuántos elementos hay, son 5 elementos. Pues N vale 5, 5 factorial, ¿no? No, de cuántas, lo que me piden de cuántas formas distintas puedo acomodar estos números. Dicho de otra forma, porque dice cuántos números de 5 cifras distintas, y hay 5 cifras ahí, ¿no? Ya están todas, tengo que tomar todas. Tengo que tomar todas. Y entonces nada más es, pues, de cuántas maneras distintas puedo acomodar esas 5 cifras. 5 factorial. 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24 por 5, 120. Y ahora, ¿cuántos de ellos son mayores de 70,000? Pues es igualito que el de las vocales, porque también tengo 5 cifras, 48. El 7 y el 9 tienen que ir o uno en la posición 1 o en la posición 2. Entonces, entre ellos se intercambian y ahí tengo 2 por 4 factorial por las cifras. Y 4 factorial es 24 por 2, 48. Vamos a ver si efectivamente esa es la respuesta. 120 números, 24 números que comienzan con 7, 24 que comienzan con 9, 48 números. Que no tendríamos que sacar ni los de 7 y 9, nada más igualito que el de las vocales, ¿no? O empieza así mi número o empieza así. Tengo entonces 2 posibilidades por 4 permutaciones, o sea, 4 cosas a ordenar, incluyendo esta que es 1, más los otros 3 por 4 factoriales. Era igualito al de las vocales. Nada más que con con números en lugar de letras. ¿Sí o no? Ahí lo tenían resuelto, nada más que con letras es como les digo que les explico el problema con conejos y gallinas, y en el examen viene con vacas y patos, y uno me salía con conejos y gallinas. Y entonces, ¿cómo se saca eso? Tengo 5 números, pero si yo el 7 ya lo tengo en la primera posición, ya nada más me queda el 4 para ordenar, ¿no? Entonces 7 y los otros son 4 factorial, ¿no? Y para los del 9, tengo 9 y también 4 factorial, porque si ya puse al 9 primero, entonces me queda el orden de los otros. ¿No? Entonces, 24 números para el 7 y 24 números para el 9 y 24 y 24, 48, o hacerlo junto, como aquí tengo 2 posibilidades, ¿no? Por 4 factorial, porque para cada uno tengo 4 factorial. Con eso terminamos hoy. Nos vemos el lunes, pero contigo mañana, Monse, y contigo el lunes, Brian. Hasta mañana, Gaby. Al ratito te mando el video. Lo subo ahí al grupo.
Sí, gracias. De nada, Gaby.